Muy buenas tardes con todos. En nombre de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, les damos la más cordial bienvenida al foro virtual Diálogos de Gestión Cultural en el Perú, espacio de diálogo y reflexión sobre la gestión cultural que nos permitirán conocer sobre políticas, enfoques, estrategias e impactos generados en los distintos contextos y abordajes de la gestión cultural en el Perú. La estructura de los foros consta de 4 sesiones virtuales con ejes temáticos concretos como la gestión cultural desde las universidades, los centros culturales binacionales y las representaciones internacionales, el patrimonio cultural y la gestión social, y finalmente el activismo y emprendimiento cultural desde las búsquedas artísticas. La idea general de los foros es conocer los puntos de vista de los invitados sobre la gestión cultural en el Perú, así como profundizar sobre su quehacer en la gestión cultural, sus objetivos, políticas y las maneras como abordan su accionar cultural en los distintos roles e instancias que les ha tocado gestionar, la academia, lo público, lo privado, así como aportes y proyecciones post-pandemia. El primer capítulo estuvo dedicado al tema de las actuaciones y visiones de la gestión cultural desde las universidades y contó con la participación de Amalia Castelli, coordinadora del Diplomado de Gestión Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Karina Moreno, coordinadora del Diplomado de Gestión Cultural de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y quien les habla en representación del Instituto de Cultura de la USAT. El capítulo 2 estuvo dedicado a los centros culturales binacionales y las representaciones internacionales y su impacto en la vida cultural comunitaria. Nuestros invitados fueron Karine Elmore, directora cultural de la Alianza Francesa de Lima, Joaquín Benito, director del Centro Cultural de España de Lima, y Vanessa Wagner, especialista cultural de la Embajada de Estados Unidos. El capítulo que nos toca hoy es el patrimonio cultural y la gestión social, para el que hemos invitado a 3 prestigiados gestores del patrimonio cultural arqueológico, inmaterial y colonial republicano. 3 escenarios y abordajes desde el punto de vista de la gestión social. Karina Moreno, mi socia y partner en la presentación de este evento, les hablará un poco más sobre el capítulo de hoy, la dinámica del evento, y hacernos conocer a nuestros invitados. Dejo con ustedes a Karina Moreno, no sin antes agradecer la generosidad de Cultura 24 del Ministerio de Cultura, quienes nos apoyan en la transmisión de estas jornadas. Adelante, Karina. Gracias, Carlos. Bienvenidos, bienvenidas. Es un placer encontrarnos nuevamente y tener la oportunidad de trabajar con Carlos y además recibir a nuestros maravillosos invitados de hoy. El tema de hoy es la gestión social de patrimonio cultural y tenemos 3 ejemplos súper interesantes de este acercamiento, desde tanto la gestión pública como la gestión privada, entonces va a ser súper interesante conocerlo. Nos acompañan hoy Bernarda Regado Elías, directora del Museo de Tucumé, Fiorella Arteta Pena, coordinadora de la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, y Héctor Walde Salazar, coordinador del equipo de arqueología de Lima, ProLima. Contarles además que son 3 preguntas las que deberán contestar en 2 bloques. La primera pregunta es, desde su particular perspectiva, ¿qué es la gestión social del patrimonio cultural? ¿Cuáles son los principios, fundamentos, enfoques y las corrientes que le inspiran? Para eso se tomarán aproximadamente 10 minutos. Y después 2 preguntas que serán respondidas en el segundo bloque, que serán: describa breve y sintéticamente el modelo que ha desarrollado, cuáles son las actividades principales y cuál es el impacto en la población beneficiaria, cómo nos ha afectado la pandemia. Y la tercera pregunta es: ¿cuáles han sido las estrategias para sacar adelante el modelo que ha desarrollado? ¿Generó estructuras de cooperación con patronatos y otros? ¿Cuáles serían las recomendaciones para generar un modelo de gestión del patrimonio cultural? Para ambas tendrán unos 15 a 20 minutos. Bueno, creo que sin más pasamos ya a las presentaciones. No sé si me falta algo, Carlos. Nuevamente, No. a seguirnos en esta maravillosa sesión. Los dejo con Carlos nuevamente. Mi partner ahora se encargará de presentar a la primera invitada. Muy bien, Karina. Hechas las explicaciones de la dinámica, vamos a dar inicio al foro presentando nuestra primera invitada.
¿Y quién atenderá esta primera pregunta? Que dice, desde su particular perspectiva, ¿qué es la gestión cultural del patrimonio, qué es la gestión social del patrimonio cultural? ¿Cuáles son los principios, fundamentos, enfoques y corrientes que le inspiran? Voy a presentar a Bernarda Delgado Elías. Bernarda Delgado es arqueóloga, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, titulado en el año 2003. Desde 1987 ha participado en diferentes proyectos de investigación arqueológica en el norte del Perú, principalmente Chan-Chan, Cuelap, Cajamarca y Tucumán. Su experiencia dentro del proyecto arqueológico de Tucumán se inició en el año de 1991. Desde 1994 fue asistente de dirección del Museo de Sitio Tucumán hasta el 2001, año a partir del cual fue designada como su directora hasta la actualidad. Desde el año 2004 a la fecha dirige el proyecto de investigación, conservación, puesta en valor y desarrollo comunitario del complejo arqueológico de Tucumán. En el año 2005 completó el diplomado de gestión cultural en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en el 2016 la maestría en gestión del patrimonio cultural de la Universidad Nacional de Trujillo, aspecto en el que destaca el museo de sitio que ella dirige. En enero del 2020 recibió la distinción como personalidad meritoria de la cultura por el Ministerio de Cultura. A la fecha integra la mesa técnica de sostenibilidad de Ibermuseos y es coordinadora del SECA Perú. Bienvenida, Bernarda. Ahora cuéntanos Muchísimas cómo gracias. concibe la gestión social del patrimonio cultural en el Museo de Tucumán. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es para mí un honor estar ahora con ustedes. Agradezco muchísimo a la Universidad Santo Toribio Mogrovejo y a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por la invitación. Siempre muy gustosos nosotros en Tucumán de poder participar y mostrar un poco de nuestro trabajo. Que las 3 preguntas van a ser respondidas precisamente en base a esa experiencia de casi 31 años en Tucumán, 29 de los cuales a partir del museo. Y por eso es que vamos ahora a compartir nuestra pantalla para que puedan apreciar un poco mejor de lo que se trata. Y menciono también que reitero que las respuestas se van a hacer en base al Ecomuseo Tucumán como una experiencia de apropiación social del patrimonio cultural para el desarrollo sostenible. Y nuestro trabajo está basado en lo que se conoce como nueva museología o museología social. Que es un concepto, no es un concepto de ahora, es un concepto bastante antiguo ya, por decirlo menos. Es un concepto que nace en la década de los 70 en Europa, especialmente en Francia, y tiene a sus máximos exponentes a Henri Rivière y Hugo de Barín. Y estas son las prácticas socioculturales muy importantes en todo el proceso de evolución de los museos en el mundo. Y miren, ya desde la Declaración de Santiago en 1972, el ICOM reconoce al museo como un ente dinamizador del cambio social. Miren qué importante. Entonces reconocen a los museos como entes participativos, democráticos, ejes de cohesión social, trabajo interdisciplinario y desarrollo cultural. Y en el 84, a partir de la Declaración de Quebec, se va afianzando, se va consolidando esta nueva tendencia denominada la nueva museología, una nueva forma de ver y de hacer y de ser de los museos. Un año después, en el 85, nace el Movimiento Internacional para la Nueva Museología, que en siglas significa MINOM. La nueva museología ve nuevas formas de gestionar el patrimonio, como los ecomuseos. Por eso nosotros somos y nos reconocemos como un ecomuseo, el Ecomuseo de Tucumán, pero también hay otras formas como museos escolares, comunitarios, vecinales, urbanos, etcétera, que en ese tiempo se expanden por toda Europa y América. En síntesis, los ecomuseos, como les voy a explicar más adelante, tienen que ver con el territorio, el patrimonio y la comunidad. Y actualmente el presidente del MINOM es nuestro tan querido y recordado amigo Mario Chagas, y él tiene una frase maravillosa con la que nosotros estamos completamente de acuerdo y que dice
La museología que no sirve para la vida, no sirve para nada. Fuerte, pero muy clara y para nosotros absolutamente cierta. La museología más la sociología son las dos ciencias que conforman la museología social. Y la museología social utiliza el museo como una herramienta para el desarrollo sostenible, pero en conjunción con la comunidad, para la gestión y socialización de los bienes culturales y naturales. Y ya desde el año 1987, la ONU, a través del informe Brundtland y de la Declaración de Río en el 92 y la Agenda 21, consideran que el desarrollo sostenible tiene tres dimensiones: social, ambiental y económica. Pero desde el año 2001, la ONU también ya considera la cultura como el cuarto pilar para el desarrollo social y económico. El ICOM desde el año 1993 sostiene que no hay crecimiento sostenible sin desarrollo cultural. El museo y el patrimonio son motores positivos para el desarrollo, y los museos son las plataformas o espacios para que la comunidad se exprese, se manifieste libremente para forjar conjuntamente un mejor presente y futuro. Y para nosotros, en líneas generales, la gestión cultural tiene que ver con la labor profesional de quienes acercan o ponen contacto a la cultura con la sociedad a través de una programación y ejecución de proyectos culturales. ¿Y cómo se hace esa gestión? Primero, fomentando la participación ciudadana en todas las actividades culturales. Segundo, creando una sociedad que aprecie su cultura y su patrimonio. Tercero, gestionando proyectos con iniciativa ciudadana para su beneficio. Y cuarto, fortaleciendo las posibilidades o las diferencias culturales en la comunidad. Este trabajo de tantos años nos permite, nos ha permitido analizar y conocer que nosotros estamos en la línea de 10 de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Los dejo ahí para quienes quieran ver con más precisión, pero especialmente trabajamos con salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, acción por el clima, alianzas para lograr los objetivos, etc. Y también estamos alineados con la Política Nacional de Cultura que se lanzó el año pasado, y pueden ver ahí los 6 objetivos prioritarios de esta política nacional al 2030, con los cuales nosotros estamos en línea. Por ahora eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Bernarda, por tu participación. Recordar además que estamos en el mes de los museos, y definitivamente este tema y la temática de este foro se enmarca perfectamente en ese tema. Y sin dudas aparece un nombre que creo que es importante recordar, y es a Lucho Repetto. Que estoy segura que Lucho estaría, si no sentado entre nosotros, en primera fila, estoy segurísima. Así que también mi recuerdo y mi estimación y nuestra estimación para Lucho. Y estoy segura que Carlos comparte este comentario, y también los panelistas. Pasamos ahora a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es Fiorella Arteta Pena. Es antropóloga con estudios en gestión del patrimonio cultural inmaterial y antropología visual, especialista en la implementación de la Convención de 2003 de la UNESCO de la Dirección del Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, y facilitadora en talleres y cursos sobre patrimonio cultural inmaterial en el Perú. Cuenta con experiencia en la elaboración de informes de declaratoria de expresiones de patrimonio inmaterial como Patrimonio Cultural de la Nación, y de expedientes técnicos para la inscripción de elementos del patrimonio cultural inmaterial en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Bienvenida, Fiorella, por favor, cuéntanos cómo concibes la gestión social del patrimonio cultural. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Voy a empezar a compartir
la pantalla. Estoy muy agradecida por la invitación, para poder brevemente quizás explicar un poco cuál es el trabajo también de la DPI, cuáles son nuestros enfoques, nuestros lineamientos, nuestras normativas de manera muy general. Pero a ver. La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, desde la Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial, bueno, nosotros formamos parte del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. De hecho somos una dirección de línea de la Dirección General de Patrimonio Cultural. A ver, quiero... Entonces, explicar brevemente la participación y la gestión de la DPI, de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, es un poco extenso, pero lo que sí me gustaría primero que quede sumamente claro es qué es el patrimonio inmaterial, ¿no? Y cuál es la importancia sobre todo de los portadores para la gestión social, la gestión de base comunitaria que nosotros aplicamos para la implementación de medidas de salvaguardia de expresiones culturales, ¿no? El patrimonio cultural inmaterial, pues, usted sabe, está conformado por las tradiciones, las costumbres, las manifestaciones culturales vivas, ¿no? Que hemos heredado de nuestros antepasados y que nosotros consideramos representativa de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestra historia, ¿no? En ese sentido, las expresiones culturales que se sigue transmitiendo y que son vivas, tiene ese sentido, ¿no? Son las personas, los grupos, nosotros que consideramos parte constitutiva de nuestra identidad cultural y queremos seguir transmitiéndolo de generación en generación, ¿no? Es por eso, pues, porque de alguna manera estas expresiones culturales nos provocan sentido de pertenencia a un colectivo, a una tradición que cuenta nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver el mundo, nuestros ideales, nuestros valores, entre otros, ¿no? También creo que es importante mencionar que el valor de cada expresión cultural es justamente definida por los propios portadores, ¿no? No por una institución pública, no por una institución académica, sino por las propias personas que lo valoran y quieren que las expresiones culturales continúen. En ese sentido, pues, en el caso del patrimonio inmaterial y en el caso de realidad de todos los patrimonios, como ustedes saben, hay muchos tipos, eh, la gestión de los portadores es muy importante, es una gestión que se tiene que dar a mano, en conjunto, en coordinación, tanto con autoridades locales como con instituciones educativas, ONGs quizás, pero siempre con la mirada, con la visión, con la importancia que le dan los portadores a las expresiones culturales. En ese sentido, pues, la Dirección de Patrimonio Inmaterial es el órgano de línea que se encarga justamente de fomentar, de velar por la identificación, la investigación, la protección en un sentido más amplio, de buscar medidas de salvaguardia que permitan continuar con la transmisión de estas expresiones culturales, la valoración y la transmisión y el fortalecimiento del patrimonio inmaterial de nuestro país, en distintos aspectos. En ese sentido, pues, estas acciones de salvaguardia por parte del sector es una contribución a mantener la viabilidad de las expresiones culturales. Es un trabajo, como les mencionaba, en coordinación. Brevemente, en cuestiones de enfoque, sí, hay que tener en cuenta, pues, que el concepto, por así decirlo, de patrimonio cultural inmaterial ha ido transformándose a lo largo, probablemente, pues, de los últimos 20 años. Si tenemos en cuenta, desde la parte del sector público, es más o menos en los últimos 60 años, a nivel estatal, que los procesos de salvaguardia del patrimonio cultural en el Perú presentan grandes avances en cuanto a reconocimiento, en cuanto a la visibilidad, a la difusión, ¿no? Sobre todo de las culturas no urbanas. Por ejemplo, ¿no? Está la creación de la Casa de la Cultura en 1962, la cual formó parte de una Comisión Nacional de Cultura, ¿no? Que buscaba la identificación y la preservación de expresiones culturales. Este organismo, pues, se encargó de dirigir, de coordinar actividades de educación artística y difusión cultural, sobre todo de música y danza. Para ello, pues, integró diferentes instituciones estatales, ¿no? Que formaban parte del Ministerio de Educación, como es el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Música y Artes Folclóricas, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, entre muchos otros, ¿no? Estas casas de la cultura estaban en las 24 regiones del Perú, lo cual es, pues, completamente importante, y lo cual, pues, se fue
fortaleciendo a lo largo del tiempo cuando ya se pasó a ser un Instituto Nacional de Cultura y finalmente el Ministerio de Cultura, ¿no? Que actualmente pues son las direcciones desconcentradas de cultura que tenemos. Posteriormente ya, más o menos en 1975 ya se crea el Instituto Nacional de Cultura del Perú, que está adscrita al sector de educación, ¿no? Entonces el INS tenía como objetivo la idea de conservar, proteger el patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural del Perú. Lo cual dispuso acciones descentralizadas de puesta de valor y difusión del patrimonio cultural material, pero también inmaterial, abarcando nuevamente las 24 regiones. Y ya en el 2010, pues el INS se convierte en el actual Ministerio de Cultura, el cual empieza sus funciones a partir del 2011. Actualmente el Ministerio de Cultura se rige bajo la Ley General de Patrimonio Cultural, ¿no? La 28296, y especifica en el artículo 24 sobre la protección de bienes inmateriales, ¿no? Básicamente es lo que les mencioné, lo que hace la Dirección de Patrimonio Inmaterial, que son acciones de protección de los bienes inmateriales del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Lo cual comprende su identificación, documentación, trabajo de registro y trabajo mano a mano con las comunidades de portadores. Ahora, en tal sentido, ¿no? Se considera que el reconocimiento y la participación activa de las comunidades de portadores en estos procesos es una estrategia, una de las estrategias más importantes, no solamente para la difusión y promoción de nuestras expresiones culturales, sino justamente de la transmisión y la continuidad del propio patrimonio. Porque, ¿qué personas más capacitadas de buscar y de identificar los riesgos que pueden tener sus expresiones culturales y de buscar medidas de salvaguardia que los propios portadores, ¿no? Nosotros como servidores públicos realmente solamente estamos contribuyendo, aportando, pero sobre todo afianzando la implementación de las acciones de salvaguardia, ¿no? En ese sentido, pues, los enfoques que utilizamos son evidentemente el de interculturalidad. En el cuestión de patrimonio inmaterial no hay expresiones, por así decirlo, mejores que otras. No hay un reconocimiento mayor de algunas sobre otras tampoco. El enfoque de género también es muy importante porque hay muchas expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son transmitidas y fortalecidas por mujeres, por adultos mayores, entre otros. Entonces, eso también es algo que nosotros consideramos y que hemos estado trabajando y evidenciándolo a través de diferentes acciones que implementa la Dirección de Patrimonio Inmaterial y que posteriormente les voy a dar algunos pequeños ejemplos de este trabajo. Vinculados con otras normativas, aparte de la Ley General de Patrimonio, nosotros utilizamos la Resolución 338, que es la que nos permite, por ejemplo, tener los procesos de declaratorias de expresiones culturales como patrimonio cultural de la nación, que finalmente es el inventario participativo de las expresiones declaradas como patrimonio cultural de la nación. Estas pueden ser dentro de los 9 ámbitos, danza, música, conjuntos tradicionales vinculados con producción, culinaria tradicional, rituales, fiestas patronales, arte tradicional, entre otros, ¿no? Otra normativa que es muy importante y que de hecho considero que sí es muy trascendental al momento del cambio, no del cambio, sino del fortalecimiento quizás del concepto de patrimonio inmaterial. De hecho es la Convención de la UNESCO del 2003, que es la Convención de la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que el Perú la ratificó en el 2015. A partir de ello se han hecho algunos cambios donde sí evidentemente se realza la participación de las comunidades. Así, perdón. Sí, era como la introducción eso. Ahora, en general, las líneas de acción de la gestión del patrimonio cultural inmaterial son básicamente 7. La sensibilización, que es a través de los talleres, que es con las comunidades de portadores, donde se explican los conceptos generales de qué es patrimonio cultural inmaterial, y cuáles son las medidas de salvaguardia, qué entendemos por salvaguardia, ¿no? Que son las medidas que identifican los propios portadores para poder implementarlas y poder fortalecer la transmisión y la continuidad de las expresiones culturales inmateriales, los espacios de diálogo, las investigaciones,
la investigación siempre, nuevamente, es en coordinación con las direcciones de Concentrada de Cultura y con las comunidades de portadores. De hecho, son los propios portadores también que identifican quiénes son las personas que deben son informantes claves para este tipo de investigaciones. Los registros e inventarios, que más adelante le voy a profundizar un poquito, que es el inventario participativo que les mencionaba de las expresiones declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación. También está el inventario de la UNESCO, de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, donde ahorita tenemos 10 expresiones declaradas, inscritas. Los reconocimientos, que son las personalidades meritorias de la cultura, que ahí están, es la gestión tanto de, de los portadores, investigadores, instituciones, que han contribuido pues, a la salvaguardia del patrimonio cultural en general. La promoción y difusión a nivel nacional e internacional está, pues, es a través, nosotros tenemos un canal de YouTube, también tenemos una página de Facebook de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, pero también están los registros audiovisuales. Tenemos más de 50 documentales, a veces entre más o menos 15, a veces 2 horas, de expresiones culturales también. Y finalmente el programa para la salvaguardia de arte tradicional Rurak Maki, ¿no? Que ya se ha ido fortaleciendo y expandiendo en los últimos pues 20 años. Y no sé si ya me estoy yendo del tiempo, por favor avísame, Karina. Estoy bien todavía. Bueno, y eso, ¿no? Yo creo que nueva gestión social, y de hecho la que se implementa en la Dirección de Patrimonio Inmaterial es con base comunitaria. Es la implementación que hacemos junto con las comunidades de portadores. Son a través de los talleres donde se evidencia el trabajo arduo que hacen las propias comunidades para la continuidad de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial. Yo creo que con esto voy cerrando para ya no expandirme mucho. Dejo de compartir ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Fiorella. Nos queda claro que, digamos, la gestión social del patrimonio desde el ángulo inmaterial lo manejan desde, digamos, las normativas legales nacionales y supranacionales. Nos has hablado de la Convención de UNESCO de 2003, que tuvo un referendo en el Perú en el 2015. Asimismo, nos has hablado de que el enfoque de gestión es desde los portadores, con también un enfoque de interculturalidad. Vamos a pasar a nuestro último panelista en este. Y voy a presentar a nuestro invitado. Héctor Walde Salazar es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de San Marcos, con estudios en la Maestría de Conservación y Restauración de Monumentos y Centros Históricos de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha alternado labores de investigación, conservación y puesta en valor de monumentos y sitios con la gestión y administración del patrimonio arqueológico, así como la docencia en el sector turismo. Actualmente se encuentra a cargo de la dirección del Proyecto Arqueológico Garagay y del equipo de Arqueología de Lima a cargo de ProLima de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bienvenido, Héctor. Cuéntanos cómo concibes la gestión social del patrimonio cultural en el escenario que te desempeñas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por la invitación. También, como una cuestión previa, quizás podemos poner la primera imagen de nuestra presentación. Debemos reconocer que estamos ante la ejecución de labores de parte de una entidad también del Estado, en este caso ProLima, que se encuentra dentro del esquema de funciones de la Municipalidad de Lima. Como ustedes saben, el Centro Histórico de Lima se declara Patrimonio Mundial o Patrimonio de la Humanidad, y luego se crea inmediatamente después una oficina de acompañamiento para los proyectos de recuperación del Centro Histórico de Lima, y esto se llama ProLima. Es el Programa Municipal de Recuperación del Centro Histórico de Lima. Durante muchos años este programa ha funcionado como tal, acompañando las iniciativas del sector público, del sector privado, para la recuperación, pero estaba muy alejado de poder tener una posición más ventajosa y directriz en todas las acciones de la misma, por la ausencia de un plan maestro, de una herramienta de gestión, y por la ausencia de recursos para poder ejecutar proyectos o programas en general.
Recién con la aprobación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, que es un plan que se aprobó hace poco más de un año, que incorporamos una serie de estrategias y de ejes de intervención en los espacios que forman el Centro Histórico de Lima. Todos debemos recordar que el Centro Histórico de Lima se inicia, o bueno, se funda en 1535 y de ahí se convierte en una ciudad en permanente dinámica hasta la fecha. Dentro del plan maestro del Centro Histórico de Lima está el componente de investigación arqueológica o el componente arqueológico. Para poder desarrollar ese componente arqueológico, la Municipalidad de Lima, a través de una ordenanza, crea el equipo de arqueología. Y en el plan maestro nosotros tenemos contempladas diferentes acciones que van a sumar la implementación de este plan. Para eso nosotros entendemos el centro histórico como un espacio cultural, como un paisaje cultural, tal cual lo define la UNESCO en los últimos documentos de gestión. Y dentro de ya de la especialidad de arqueología, lo vemos desde dos perspectivas. Primero, desde el punto de vista de que la arqueología es de la ciudad y no de dentro de la ciudad. Es decir, la arqueología es de todo el espacio en sí, de acuerdo a lo que Grace y Stephen propusieron en el año 82. Y adicionalmente entendemos que se trata de una ciudad en funcionamiento, de acuerdo a lo que propone Shavelson en el 2020. En Argentina nos llevan mucho de encuentros sobre el tema de recuperación del espacio público y del aprovechamiento del tal. Nosotros nos inspiramos en las estrategias y en las experiencias que han desarrollado en otros centros históricos y estamos trabajando en esa línea y los proyectos que van a ver más adelante responden a esa lógica. Entonces nosotros estamos trabajando recién en la etapa de investigación arqueológica y de la misma manera que estamos trabajando en la investigación, estamos desarrollando las diferentes estrategias para la apropiación del patrimonio de parte de los ciudadanos. Debemos entender que si bien siempre el centro histórico es un espacio muy limitado, que debería ser el Damero de Pizarro, la ciudad de Lima es una población pues, de aproximadamente 10 millones de habitantes. Entonces, nuestro trabajo no solamente consiste en ver al vecino del centro histórico como público objetivo, sino al ciudadano de toda Lima metropolitana, para que haga uso y disfrute de los espacios patrimoniales del centro histórico. Eso es más o menos lo que yo quería comentarles. Muy bien, muchísimas gracias. Breve. Héctor, sí, está bien, no tiene que ser más tampoco. Ha sido bastante claro cómo han establecido este trabajo con este plan maestro que incorpora estrategias y acciones para la recuperación del centro histórico como desde la concepción de un paisaje cultural, tal como lo describe UNESCO, ¿no? Y además también para el uso social de la ciudad. Entendemos también que esto es una primera etapa, que están en la etapa, digamos, de investigación y que se vienen otras etapas donde van a lograr que esto que se recupere sea concebido desde el espacio público y se relacione con la vida cultural, como también se acerque y se alinee al turismo, ¿no? Para generar desarrollo. Vamos a pasar al segundo bloque. Muchísimas gracias, Héctor. Vamos a atender las siguientes dos preguntas que ya se señaló al principio, pero la voy a repetir. La segunda pregunta es: describa breve y sintéticamente el modelo que ha desarrollado. ¿Cuáles son las actividades principales y cuál es el impacto en la población beneficiaria? ¿Cómo les ha afectado la pandemia en el trabajo que pudieran estar desarrollando? Y la tercera pregunta: ¿cuáles han sido las estrategias para sacar adelante el modelo que han desarrollado? ¿Qué estructuras de cooperación han generado, patronatos, asociaciones, otros? ¿Y cuáles serían sus recomendaciones para generar un modelo de gestión del patrimonio cultural? Si bien nosotros los hemos convocado a ustedes porque son, digamos, un modelo de gestión,
al menos para nuestro entendimiento de la organización del evento, no todo el patrimonio cultural se está manejando de la misma manera. Entonces queremos que a partir de esta reflexión invitar a que los que nos están acompañando en esta audiencia puedan entender esto de relacionar a la sociedad en el proyecto de investigación o de manejo del patrimonio. Entonces, el orden de atención a estas preguntas va a ser la misma. El primer bloque al primer bloque inicia Bernarda, luego sigue Fiorella y luego Héctor. Adelante, Bernarda. Muy bien, voy a compartir en estos momentos mi pantalla. ¿Dónde está? Ya, la vi. Bueno, entonces, para responder a la pregunta, hemos hecho algunos gráficos para hacerlo un poco más entendible. Nuestro trabajo en Tucumé tiene un largo proceso que hemos identificado o clasificado en 3 momentos. El primero, que es la base, es el inicio de nuestro trabajo, la investigación científica para el conocimiento del territorio, especialmente vinculada a la última gran capital del Reino Lambayeque, que es esta ciudad de pirámides, ¿no? A partir del proyecto arqueológico Tucumé, que inició en el 89 hasta el 2020. Entonces, no pudimos ejecutar el proyecto este año por la pandemia, pero tenemos ya el presupuesto asegurado para el próximo año. Y una vez terminado el proyecto, para continuar con estas labores culturales, es que nace el Museo Tucumán en 1992. Es decir, el proyecto culmina, pero se institucionaliza y socializa el patrimonio a partir o a través del Museo de Tucumán. Y un tercer momento no menos importante es la consolidación de la estrategia de inserción comunitaria a partir del Ecomuseo Tucumé, que se lanza en diciembre del 2014 y está activo hasta la fecha, aunque en otras condiciones, pero sigue activo. Nuestro museo está convencido, como creo que todos los que estamos aquí, que la gestión cultural tiene que ver con diálogo, convocatoria, participación, inclusión, liderazgo, educación, conservación, monitoreo, sistematización de la investigación, promoción y difusión. Por lo tanto, para nosotros ha sido imprescindible contar con un documento de gestión que nos permita trabajar de manera organizada y ordenada a través del tiempo. Este es un plan de manejo del Complejo Arqueológico Tucumé, su entorno urbano y rural, que fue concebido en 4 programas: el de patrimonio, turismo, poblamiento urbano y rural y educación para la conservación. Este plan terminó en el 2019, porque tenía un horizonte de 10 años. Actualmente hemos hecho una pequeña evaluación y nos hemos sorprendido gratamente porque de los 19 proyectos planificados fueron ejecutados 16, o sea que tuvo una efectividad del 84%. Y en estos momentos estamos trabajando ya la ampliación de un nuevo plan de manejo para los próximos 10 años hasta el 2031. La investigación científica multidisciplinaria como base para el desarrollo social tiene estos componentes importantes: la investigación y conservación arqueológica, la puesta en valor para el uso público y el desarrollo comunitario, en donde se integra la comunidad. Pero el componente, diríamos nosotros, que transversaliza a los anteriores es la educación. Mediante todo este trabajo nosotros podemos transmitir los conocimientos a nuestra comunidad local, nacional e internacional, pero también damos oportunidades de trabajo locales, capacitación y por supuesto el reforzamiento de la identidad. Mediante este trabajo podemos conocer, por ejemplo, el uso y función de las pirámides, su utilidad actual también y el impacto social que tiene este trabajo. Por lo tanto, estamos hablando de patrimonio y desarrollo. Estamos hablando de pasado, de presente y de futuro. Y una estrategia por demás interesante
es este programa de educación para la conservación del patrimonio cultural y natural que está dirigido a niños, jóvenes y adultos de la localidad y fuera de ella, y por supuesto al personal nuestro y también del Ecomuseo y de la comunidad local y externa. Nosotros tenemos 10 áreas de trabajo en donde participan o son parte de los capacitadores, tanto la familia del museo como del Ecomuseo. Las 4 líneas educativas que tenemos enmarcan o se realizan en las áreas que acabo de mencionarles hace un minuto. Nosotros tenemos la línea de artesanía, muy variada, la línea de patrimonio cultural, de ecología y de comunicación. Y en los últimos 10 años este programa ha llegado o ha beneficiado a más de 12.500 personas, entre alumnos y profesores, el 56% locales, de 15 instituciones educativas. Pero esas 12.500 personas se convierten en 50.000 atenciones porque ellos llegan 2 o 3 o 4 veces al museo para disfrutar y desarrollar cada uno de estos talleres que en realidad son planificados con mucho amor para nuestra gente. También un aspecto estratégico por excelencia ha sido la suscripción de alianzas de cooperación interinstitucional público-privadas. Nosotros tenemos como aliados permanentes a nuestra comunidad, a todas las instituciones de la comunidad que quieran trabajar por el bien común y la gestión del patrimonio, pero también tenemos aliados regionales, nacionales e internacionales, que hay muchos de ellos que hasta la fecha nos acompañan. Por lo tanto, nuestras fuentes de financiamiento son mixtas, tanto del sector público como el Ministerio de Cultura al cual pertenecemos y el Ministerio de Turismo a través del Plan Copesco Nacional para todas las obras de mejoramiento de la infraestructura turística y también la Municipalidad de Tucumán. Pero tenemos en el sector privado una fortaleza muy grande con el apoyo del Patronato Valle de las Pirámides, que nos permite cogestionar los fondos y administrar los fondos que vienen de la parte privada, tanto nacional como internacional. Y ustedes pueden ver allí los logotipos de todas las instituciones que nos han ayudado y varias de ellas, repito, siguen ayudándonos hasta la fecha. Ahora, ¿cuáles han sido los efectos de la pandemia? Yo debo decir que han sido tanto negativos como positivos, aunque parezca mentira. Entre los negativos tenemos que hemos sido afectados económicamente, en la parte social y cultural también. ¿Por qué? Porque tuvimos que cerrar el museo desde el 16 de marzo y lo abrimos en octubre del 2020, pero la apertura fue gratuita. No tuvimos ingresos, por lo tanto, todo el 2020 no tenemos ningún tipo de ingreso económico a nuestro espacio. La apertura con costo se hizo a partir de enero del 2021, y miren, nosotros hemos perdido el 80% de nuestros visitantes haciendo una comparación con el 2019. O sea, eso significa que es el 80% menos también de recursos e ingresos para el funcionamiento del museo. Hemos tenido también que paralizar, obviamente, todas las actividades culturales, las ferias diurnas y nocturnas que nosotros desarrollamos en diferentes fechas, y por supuesto con la presencia de nuestra comunidad, presentando artesanía, música, danzas, gastronomía, curanderismo, etcétera. Tuvimos que paralizar nuestro programa educativo con mucho dolor, porque nosotros recibimos a niños, jóvenes y adultos todos los días del año, y como repito, como dije hace un momento, participan de todos los talleres que tenemos, y también se tuvieron que paralizar las actividades del Ecomuseo. Y entre los aspectos positivos que debemos destacar es que ¿cómo se dice? Acuartelamiento, irnos a nuestra casa, la mayoría de las personas que estábamos en la institución, tuvimos que reorganizar nuestro plan operativo institucional, porque obviamente no íbamos a desarrollar varias de las actividades presenciales que habíamos programado, entonces teníamos que acomodar y reorientar todo. Pero pudimos hacer con toda esta reorganización
pudimos fortalecer las labores internas del museo, que a veces por la carga de trabajo, por la atención a nuestra comunidad y a los visitantes, se deja un poquito de lado. Entonces, reorientamos y virtualizamos el programa educativo con mucho esfuerzo, pero lo estamos haciendo hasta ahora. Es la forma que tenemos de vincularnos con la comunidad, y también las actividades del museo están siendo virtualizadas poco a poco. Hemos participado en una serie de acciones solidarias porque creo que lo mejor que nos ha pasado es reforzar nuestros sentimientos, los afectos en el tema de empatía y de solidaridad con nuestra comunidad. Por ejemplo, hemos desarrollado varias visitas con todos los protocolos de bioseguridad a las casas de nuestros niños que participan del programa educativo, y la alegría de ellos era contagiante realmente. Y también hemos desarrollado varias jornadas médicas en atención a la salud pública. Hemos podido desarrollar también un mayor avance en el inventario de nuestros bienes muebles. Hemos hecho un monitoreo más constante de los factores medioambientales de las salas de exposición, los laboratorios y almacenes. Hemos visto otras posibilidades laborales para nuestra comunidad. Actualmente estamos trabajando con el programa Trabaja Perú con 61 personas de la localidad con posibilidades de trabajo. Hemos suscrito 2 acuerdos de cooperación interinstitucional con la Asociación para la Niñez y su Ambiente y con Chasqui Ventura en temas de infraestructura turística. Por ejemplo, inauguramos con la presencia del señor ministro y la señora viceministra la segunda cobertura definitiva en la sala de los depósitos de Huaca 1 para que la gente pueda ingresar a este espacio. Y además hemos ejecutado también la 3ª temporada del proyecto de investigación en Huaca Las Abejas. Ahora, la última pregunta que tiene que ver con esta parte: cómo nosotros nos hemos organizado y cómo ahora trabajamos con la comunidad, es a través del ecomuseo, que les hablé en la primera pregunta, ¿no? Que viene como parte de la museología social. Pues el ecomuseo Tucumé tiene que ver con la apropiación social de patrimonio en toda su dimensión. Nosotros trabajamos con el territorio en su conjunto, no solamente con el edificio, en temas de cultura y naturaleza. Trabajamos con todo el patrimonio del distrito, no solamente con la colección que está dentro de los espacios o de las salas de exposición del museo, y patrimonio material e inmaterial. Y trabajamos obviamente con la comunidad rural y urbana, no solamente con los visitantes. Ahora, dentro del impacto de este accionar, de todo este trabajo, que es un trabajo en equipo, multidisciplinario, intersectorial, hemos tenido estos reconocimientos nacionales e internacionales que nos han incentivado más, nos han dicho que tenemos la aceptación de estas instituciones y realmente nos dan mucho ánimo para seguir trabajando, ¿no? Entonces estos reconocimientos van desde, tenemos 2 reconocimientos nacionales y 5 internacionales, entidades de educación, entidades de turismo, entidades de gestión cultural, etcétera. Se ha cortado un poco mi presentación, no sé por qué, pero quería hablarles también de que el Ecomuseo de Tucumé está integrado por 35 instituciones de base del pueblo. Y esas 35 instituciones están adscritas a 5 áreas: el área de patrimonio cultural, el área de turismo sostenible, de educación para la conservación, poblamiento urbano y rural, y agricultura, paisaje y naturaleza. Y estas instituciones del pueblo son políticas sociales, culturales, educativas, etcétera. Todos tienen cabida. Y nosotros antes de la pandemia nos reuníamos los primeros jueves de cada mes en una asamblea con la participación de todas estas instituciones, y la metodología de trabajo era en el primer mes del año ejecutamos un taller participativo para la planificación de acciones que en un segundo momento ejecutamos, durante los 12 meses del año. Y después tenemos un momento también de monitoreo de estas actividades, y al final del año
también evaluamos cómo nos ha ido, si ha sido positivo o no, y las actividades que no hemos podido desarrollar durante ese tiempo por A o B razón, las volvemos a planificar para el próximo año. Bueno, los ecomuseos como un modelo de gestión del patrimonio cultural, en el caso nuestro, y de acuerdo a las características del territorio, nos ha dado muy buenos resultados. Y es precisamente porque la base de este trabajo está en el conocimiento del territorio mediante un diagnóstico situacional que nos ha permitido conocer la problemática social, pero también conocer el patrimonio cultural y natural. Y sobre este conocimiento hemos hecho una serie de propuestas con base ciudadana, con base comunitaria, perdón, que nos ha permitido luego planificar de manera objetiva y validada por la comunidad estas propuestas. No todas las propuestas con base comunitaria son viables, así es que se tienen que validar. Y obviamente la ejecución de todas estas propuestas es compartida porque tenemos todos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y el aporte interinstitucional para nosotros es muy importante, multidisciplinario, el acompañamiento académico, como dijo Carlos en su presentación, e intersectorial también es muy importante para nosotros. Nosotros trabajamos considerando que el desarrollo sostenible tiene estas 4 dimensiones que les mencioné también al principio. La dimensión social, porque participa la comunidad; la dimensión cultural, porque usamos al patrimonio como herramienta para el desarrollo; la dimensión ambiental, porque nos interesa también conservar el entorno natural de estos sitios culturales; y la dimensión económica, porque nosotros no solamente gestionamos fondos para desarrollar nuestros proyectos, sino que la comunidad se ve beneficiada con todo este tema de gestión. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Bernarda, por tu participación. Bernie, en realidad, como te dicen los amigos. Pasamos ahora a la pregunta a Fiorella. Por favor, Fiorella, muchísimas gracias, te escuchamos. Vuelvo a compartir. A mí me gustaría utilizar 4 ejemplos para responder la pregunta 2 y 3, que va vinculada con las acciones o modelos implementados por parte de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, y que, bueno, y cuál ha sido el cambio que han tenido, ¿no? Debido al contexto de la pandemia de la COVID-19. El primero de ellos es las declaratorias como patrimonio cultural de la nación. Como les mencioné en la primera parte, este es un inventario participativo. ¿Esto qué quiere decir? Que para hacerla, o sea, para determinar una declaratoria de alguna expresión del patrimonio cultural inmaterial, tiene que estar basado en un expediente técnico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Este expediente técnico forma parte de la solicitud de las comunidades de portadores, quienes están interesados en que su manifestación cultural sea declarada como patrimonio cultural de la nación. Este expediente técnico, básicamente, en líneas generales, es las características acerca de esta manifestación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una danza, está la parte histórica, la tradición oral, dónde se ejecuta, en qué contexto se ejecuta, quiénes son las personas que aún la practican, cómo se transmite los conocimientos vinculados a la danza, por ejemplo, tanto en coreografía, pero también conocimientos vinculados a la vestimenta, a la música, en qué contextos particulares, ¿no? No solamente es entenderlo como el lugar, la localidad, sino también a veces están vinculados con ciertos periodos del año, ¿no? Por ejemplo, cambio de estación, cambio de inicio de la época agrícola, etc. En ese sentido, pues, estos expedientes tienen como objetivo, tienen 3 objetivos principales, ¿no? El primero es que las comunidades sistematizan la información sobre sus propias expresiones culturales, ¿no? Es una reflexión que no solamente va a permitir
a los portadores conocer un poco más acerca de sus manifestaciones, sino pues que afianza los lazos intergeneracionales, ¿no? Lo que sucede es que para hacer el expediente técnico, bueno, en la época de prepandemia se creaban reuniones, asambleas entre todos los portadores, ¿no? En este caso también es muy importante mencionar, pues, que el rol que cumplen en realidad las autoridades locales, sean los gobiernos regionales, las municipalidades, la presidencia, por ejemplo, de comunidades campesinas o nativas, es importante porque son, de alguna manera, afianzadores de estos espacios intergeneracionales de transmisión, ¿no? Que permiten finalmente, pues, evidenciar la tradición oral y la historia que guardan estas manifestaciones culturales. Como segundo objetivo está la participación de las comunidades de portadores en el proceso mismo, no solamente al momento de sentarnos a reflexionar acerca de las características generales y la importancia, el valor que tienen las expresiones culturales, sino más bien en todo el proceso también de la difusión, de, por ejemplo, identificar qué riesgos a largo plazo pueden existir que pesen sobre la expresión cultural. Por ejemplo, hay algunos, uno de los más comunes es quizás el desinterés por parte de las generaciones más jóvenes a continuar con una práctica, ¿no? Pero que esto de alguna manera, crear este espacio de comunicación, de afianzamiento de relaciones, ha permitido pues que jóvenes muestren mayor interés, participen también de estos nuevos espacios de transmisión o creen nuevos espacios de transmisión. Por ejemplo, en el tema, en el caso de la pandemia, pues nosotros sabemos que el patrimonio cultural inmaterial es algo que nos genera cercanía. O sea, una fiesta patronal, estamos nosotros presentes en la fiesta patronal. En las danzas, por ejemplo, también nos juntábamos para practicar una danza, o se ejecutaba en una fiesta, en un ritual, por ejemplo, en una limpia de acequia también es estar en la misma faena, compartir con las otras personas, ¿no? Nosotros sabemos que el patrimonio inmaterial es un momento muy particular que nos permite no solamente reforzar nuestra identidad cultural, sino fortalecer nuestros lazos comunales, sociales, ¿no? En ese sentido, pues, el tema de la pandemia, nosotros podemos pensar, como bien mencionó la maestra Bernarda, que ha impedido la ejecución de las manifestaciones, también ha permitido que las nuevas generaciones se involucren muchísimo más en la transmisión, en la búsqueda de nuevos medios para seguir transmitiendo las manifestaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, el uso de las plataformas virtuales ha sido algo esencial. El uso de Facebook, el uso de Instagram, el uso de YouTube, por ejemplo, donde las personas han dictado talleres o han transmitido videos, registros audiovisuales o sonoros de sus prácticas culturales de años pasados, que no han podido ejecutarlas evidentemente este año por el tema de la pandemia y por el distanciamiento social, pero que no han pasado desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, las cruces de Mayo. No nos podemos acercar, no podemos hacer el cambio de cruz, pero sin embargo hay portadores que han utilizado sus propias plataformas o la de asociaciones o de autoridades locales, municipalidades, etcétera, para poder seguir transmitiendo y fortaleciendo y difundiendo sobre todo las prácticas culturales. El tercer objetivo es la salvaguardia, ¿no? Aquí es la identificación, como les mencionaba, de los riesgos y también la implementación de medidas a largo plazo, ¿no? Nosotros sabemos pues que hay acciones de salvaguardia que pueden ser ejecutadas, bueno, perdón, implementadas inmediatamente, pero hay otras que sí necesitamos no solamente de la participación de los portadores, sino también la alianza con otros actores específicos, ¿no? Por ejemplo, autoridades locales, ONGs, instituciones educativas, entre otros, que permitan, por ejemplo, la implementación de acciones vinculadas a la investigación, al registro, a la participación, a la creación de espacios o fortalecimiento de espacios también, de intercambio como conversatorios, entre otros, ¿no? Y finalmente, pues, uno de los objetivos también es que el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación es una herramienta que permite a las comunidades de portadores ejercer no solamente su derecho cultural, sino también que sirva para solicitar apoyo a entidades públicas y privadas, ¿no? Para hacer la implementación justamente de estas medidas de salvaguardia.
El otro caso es el del registro audiovisual. Nuevamente, ¿no? El registro, como les comenté, desde la Dirección de Patrimonio Inmaterial ha sido vinculado a todo tipo de los 9 ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. Hay registros en nuestro canal de YouTube de arte tradicional, cestería, textilería, transformación de fibra vegetal, filigranas, etcétera. Pero también vinculados a ritos. Por ejemplo, esta fotografía es del último registro que se dio en el año 2019 sobre la elaboración del chuño, ¿no? En este tipo de registro audiovisual, nosotros hacemos un contacto con la comunidad de portadores, pero también integramos no solamente a las direcciones desconcentradas de cultura, ¿no? Sino a las autoridades locales, porque de alguna manera la gestión nuevamente del patrimonio inmaterial no solamente pesa para la comunidad de portadores, sino es la alianza entre todos para que tenemos un mismo fin, ¿no? Que es la continuidad de estas manifestaciones. En ese sentido, la participación activa de la comunidad de portadores se da pues a través de la coordinación de entrevistas. Como les mencioné, los propios portadores identifican quiénes son los actores claves que tienen que ser sí o sí entrevistados en estos registros. Las locaciones también, hay personas que los mismos portadores indican, no, aquí es mejor, esta locación ese lugar tiene que salir sí o sí porque está vinculado con alguna parte histórica de la localidad o está vinculado a alguna actividad principal de la comunidad. Como les mencioné, las autoridades locales. Autoridades locales, no solamente los gobiernos regionales y municipales, sino también, por ejemplo, autoridades tradicionales, ¿no? Como los Barayo, que en algunos casos, las mismas comunidades campesinas. Y, evidentemente, no las direcciones desconcentradas de cultura. Después de hacer el registro audiovisual, la persona encargada, que es el comunicador audiovisual que hace el registro del material, va a brindar una primera muestra de este corto documental o documental a la comunidad de portadores para que ellos nos indiquen si, por ejemplo, el guión está bien, si está bien contado, o está bien transmitido la parte de las entrevistas, qué cosas consideran que se debe retirar, qué cosas incluir, entre otros, ¿no? Finalmente, cuando ya se hace la presentación, la publicación del material audiovisual, lo hacemos a través de nuestras redes sociales, pero también brindamos el máster, es el video en físico también, o en enlace, con enlace a las comunidades de portadores, ¿no? Para que ellos también lo puedan difundir. ¿Por qué? Porque finalmente es un trabajo no solamente en conjunto, sino que es un trabajo que evidencia la gran gestión que tienen las comunidades de portadores para la continuidad de las manifestaciones culturales, ¿no? Hacer la entrega oficial de este tipo de registros permite pues hacer un reconocimiento de estas actividades que finalmente pues son lo que nos permite también contar con esa gran diversidad de manifestaciones culturales que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial. Como tercer ejemplo está Rurakmaki hecho a mano, ¿no? Como les mencioné, es un programa para la salvaguardia de arte tradicional peruano. Convoca a artistas de las 25 regiones del país. A través, quienes mantienen vigentes las prácticas tradicionales y ancestrales, ¿no? Está aquí pues una gran diversidad, está la cestería, la textilería, la cerámica, la filigrana, la fibra vegetal, la biojoyería, entre muchas otras. Y de hecho, estos conocimientos tradicionales vinculados a arte tradicional también son declarados como patrimonio cultural de la nación en caso de que las comunidades de portadores estén interesados en hacer iniciar el proceso de este tipo de reconocimiento. Porque finalmente es la transformación de una materia prima que muestra, que no solamente, están los conocimientos vinculados al uso y la transformación de la materia prima, sino que también evidencia la creatividad humana, ¿no? Y es algo que también es completamente necesario de difundir del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, Rurakmaki como programa tiene 4 líneas de acción. La primera es la investigación y registro. El registro es tanto a través de los documentales como fotográfico, y la investigación a través de publicaciones de libros. De hecho, ahorita tenemos, si ustedes pueden acceder a la página de rurakmaki.pe, pueden encontrar las publicaciones de investigaciones vinculadas sobre cerámica y textilería, son solo algunas, descargables también totalmente gratuitas,
para el uso necesario, no solamente la difusión, sino también utilizarlos en la enseñanza, ¿no? Lo que hemos, por ejemplo, visto es que existen en muchos casos el uso de ese tipo de publicaciones dentro de instituciones educativas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo la gestión de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de la cerámica, de los conocimientos vinculados a la cerámica de Chasuta en San Martín, también a partir de la iniciativa de la comunidad de portadores, no solamente quedó en la gestión de la declaratoria, sino que a partir de ello también, por ejemplo, el museo que está vinculado con la cerámica tradicional de Chasuta fue muchísimo más difundido por la propia población, y también incluyeron un curso de arte vinculado con los conocimientos de la cerámica de Chasuta para los niños de primaria, lo cual pues no solamente es acerca de la creación y de la transformación de la cerámica, sino justamente de la parte histórica y la importancia de la identidad cultural vinculada a esta. Como segunda acción está la publicación y exhibiciones museográficas, ¿no? Que hemos tanto tenido en el Museo de Sitio, por ejemplo, en el caso de Chasuta, pero también a través de las exhibiciones, por ejemplo, como la de ahorita que voy a explicar, el tercer punto, que es la exposición Venta de Arte Tradicional Rurak Maki. Ustedes, como saben, antes de la pandemia teníamos una exposición de arte tradicional que se realizaba en la sede central 2 veces al año, en julio y en diciembre, que pues abarcaba una participación de más de 140 colectivos de artistas tradicionales de todas las regiones del Perú, ¿no? Lo cual no solamente permitía que sea un ingreso económico para estas múltiples asociaciones, sino que permitía un espacio de reconocimiento de los artistas tradicionales y también de la historia y acciones de vida, ¿no? Ellos también, las personas, los maestros nos cuentan cómo aprendieron, quiénes fueron importantes maestros en su vida, el rol que tenía dentro de la familia, porque nosotros sabemos que muchos maestros tienen pues un bagaje familiar muy importante, ¿no? Y lo cual también nos permitió ver que poco a poco, porque la exposición Venta de Rurak Maki pues tiene más de 20 años, que poco a poco las direcciones desconcentradas de cultura tenían la intención de hacer estas propias exposiciones a nivel regional con artistas regionales, lo cual pues no solamente evidenciaba la gran apertura de destinar no solamente un espacio, un tiempo, sino un presupuesto a la difusión y promoción del arte tradicional regional. Y que bueno, finalmente también se están haciendo las coordinaciones con autoridades locales, ¿no? Y bueno, ahora justamente con el tema de la pandemia, pues nos hemos visto impedidos de hacer las exposiciones in situ, pero que también nos hemos dado cuenta, más o menos tiene las tiendas virtuales rurakmaki.pe, tiene más o menos unos 5 años, 4 años más o menos, nos ha permitido pues ya no solamente difundir y promocionar la parte histórica, creativa de estas asociaciones, sino a nivel nacional, sino también internacional, ¿no? Lo cual ya evidencia que hay una valoración por el arte vinculado al patrimonio inmaterial que era necesario de difundir a gran escala. Esta es una fotografía de una exposición venta de hace ya más o menos 2 años, donde nosotros pues también vemos que nos vienen diferentes generaciones de maestros artesanos. Esa es la página de Rurak Maki, donde ustedes pueden ver el programa, pueden ver el directorio, también las publicaciones donde están, les mencionaba las investigaciones, pero también están, por ejemplo, los catálogos, donde ahí pueden encontrar los catálogos que se publicaban en julio y en diciembre por la exposición in situ en la sede central, donde pueden encontrar los nombres, datos, direcciones de todos los maestros que han participado en lo largo de los 15, 20 años de Rurak Maki, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se ve la tienda virtual. Nosotros por ahorita tenemos más de 40 tiendas virtuales de más de 10 regiones del Perú, vinculados a diferentes tipos de arte tradicional. Y nosotros podemos ver en este caso, por ejemplo, el taller de bordado Hancock, que podemos ver tienda y ahí van a estar diferentes piezas de arte tradicional, ¿no? Que pueden ser adquiridas a nivel nacional e internacional. Los datos precisos es que actualmente tenemos 45 tiendas virtuales de 16 diferentes regiones
y que no solamente pues las tiendas virtuales van a permitir a las asociaciones vender las piezas de arte tradicional y difundir los conocimientos vinculados al patrimonio material, sino que hay un proceso de fortalecimiento de capacidades que se brinda desde la Dirección de Patrimonio Inmaterial, ¿no? Que es, por ejemplo, la formalización, que está vinculada a si es que una asociación quiere inscribirse en SUNARP, nosotros le hacemos el acompañamiento, están lo vinculado a la facturación, dónde se hace la factura, de qué manera se llena la factura, cómo se tiene que poner ante SUNAT los pagos mensuales. Como segundo lugar está toda la idea de marketing, ¿no? Que es el sistema de etiquetas, el uso de las estrategias de difusión. Las tiendas virtuales es una de las plataformas, ¿no? Pero también existen, por ejemplo, los mismos creaciones de las asociaciones tienen su propio Facebook, su propia página, su propio canal de YouTube. Como tercer punto está el manejo de la plataforma per se de las tiendas virtuales, ¿no? Que ahí ya está, por ejemplo, los métodos de la pasarela de diferentes compras, la pasarela de pagos, están los usos de las comisiones, de qué manera también se puede enviar, qué tipo de courier me manda a qué países no, ese tipo de conocimiento que es necesario cuando ya se está teniendo la venta a nivel internacional también. Y el tema de exportación, que es sumamente importante, que se brinda capacitaciones, ¿no? Que son los mecanismos para exportar de pequeñas empresas. Esa es una foto del maestro de Sarbo. Finalmente, y yo creo que es algo muy importante de señalar, es el de los decretos de urgencia, ¿no? Como mecanismos extraordinarios de amortiguamiento para mitigar los efectos socioeconómicos originados a partir de la pandemia. Como sabemos, hay muchas actividades culturales que están vinculadas con patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Por ejemplo, los músicos tradicionales, los danzantes, la medicina tradicional, la ritualidad, la culinaria tradicional, por ejemplo, las picanterías, los restaurantes, que se han visto totalmente afectados económicamente, pero también social y culturalmente, ¿no? Nosotros hasta el momento hemos tenido 2 decretos de urgencia, el primero fue el año pasado, y el decreto de urgencia, el último, ha sido hace poco, que han permitido, pues, mitigar un poco los efectos del COVID-19, de la pandemia, ¿no? Ha sido beneficioso en 2 aspectos, ¿no? La pandemia nos ha traído un impacto económico, que es la suspensión o cancelación de las actividades económicas vinculadas a expresiones del patrimonio inmaterial, ¿no? Las principales actividades que se vinculan, pues, como les mencionaba, han sido los danzantes, músicos, artistas de arte tradicional, cultura de la medicina y culinaria. Y de alguna manera estos apoyos, pues, han permitido que haya una reactivación económica para las comunidades exportadoras. El otro impacto es el sociocultural, ¿no? Que hubo una disminución y debilitamiento de espacios de transmisión de expresiones del patrimonio cultural inmaterial, como les mencionaba. Nuestro patrimonio es estar en el sitio, compartir con otras personas, conversarlo, transmitir nuestra tradición oral, transmitir nuestra vivencia, como la importancia de nuestra expresión, ¿no? Conversarlo, el intercambio de esto. En ese sentido, pues la pandemia nos ha impedido de socializar, teníamos que tener el distanciamiento, pero que de alguna manera estos apoyos económicos también han permitido ver de qué manera, en realidad, buscar medidas de implementar nuevos espacios y fortalecer eso que nos ha traído lamentablemente la pandemia, ¿no? En ese sentido, ambos decretos han sido dirigidos a portadores de expresiones culturales y materiales, es decir, a las personas que ejecutan, practican y tienen intención de continuar transmitiendo y continúan transmitiendo expresiones del patrimonio cultural y material. La mayoría de las propuestas han sido de manera colectiva, porque esa es la finalidad del patrimonio cultural y material. Son expresiones que se realizan de manera comunitaria, colectiva. Los mecanismos en cuestión de patrimonio inmaterial, tuvimos líneas de apoyo económico y adquisición de contenidos culturales, de contenidos culturales. En las líneas de apoyo tuvimos 4 grandes grupos, ¿no? El primero era vinculado al fortalecimiento de memoria colectiva, el segundo vinculado a la obtención de materiales para la realización de prácticas de patrimonio cultural y material, la tercera vinculada a iniciativas de promoción y difusión de arte tradicional en plataformas digitales o redes sociales,
La cuarta era iniciativas individuales y colectivas para la creación y promoción de contenidos audiovisuales de música y danza tradicional, ¿no? Brevemente así, en cuestiones de fortalecimiento de la memoria comunitaria, teníamos diferentes modalidades, por ejemplo, monografías, proyectos ¿no? vinculados a que el producto sea una monografía, que sea un corto documental, registro sonoro de tradición oral, libros, tradiciones orales escritas e ilustradas. En el caso de la línea 2 de iniciativas colectivas de obtención de recursos, básicamente era dar un apoyo económico para la implementación de, por ejemplo, un taller de arte tradicional, quizás la construcción de una maloca o el mejoramiento de una maloca, entre otros, ¿no? Todo aquello destinado con la finalidad de fortalecer espacios de transmisión de patrimonio inmaterial. El 3 es promoción y difusión de arte tradicional en redes, puede ser, por ejemplo, a través de tiendas virtuales, puede ser a través de la implementación de un Facebook, de clases online a través de YouTube, entre otros, ¿no? Y el cuarto eran pequeños videoclips, documentales vinculados a música y danza tradicional. En cuestiones de adquisición de contenidos, hubo la licencia de fonogramas de música tradicional, y también la adquisición de piezas representativas de arte tradicional peruano, que en ambos casos tenían la finalidad de difundir la gran diversidad de nuestro patrimonio cultural inmaterial. En breve, la distribución a colectivos de beneficiarios por departamento, teniendo en cuenta ambos decretos de urgencia, ha sido a nivel nacional. En total, hemos tenido 996 colectivos que han sido beneficiarios, y esto abarca más de 3.500 personas que han sido beneficiarias por los apoyos económicos. El presupuesto destinado de estos decretos de urgencia, en el primer caso, fue un poco más de 5 millones de soles, y el de este año ha sido un poco más reducido, que han sido 2.392.000. Pero ambos han sido casi 7.500.000 soles. Y esto es algo muy importante destacar porque es la primera vez que se destina un presupuesto del Estado para hacer proyectos vinculados exclusivamente a expresiones del patrimonio cultural inmaterial en sus diferentes ámbitos. Por ejemplo, es uno de los proyectos del año pasado, que era vinculado con un maestro de Cusco y la fabricación de artesanías talladas en madera. Este otro, por ejemplo, es un video tutorial de la danza de ablicos, y más adelante del video estaba el golpe tierra, ¿no? Del Lambayeque. Por ejemplo, es un ejemplo de monografía, de un estudio de las particularidades de la fiesta costumbrista de Santiago, de la comunidad campesina de Surcubamba, ¿no? En Huancavelica. Entonces, en todos estos ejemplos y proyectos se ve no solamente la gestión, no solamente la intención de los portadores de querer difundir sus expresiones culturales, sino también la gestión innata que tenemos por querer seguir transmitiéndolo y buscar las formas necesarias de poder contribuir, ¿no? Y esto, por ejemplo, ha sido a través de los apoyos económicos. Ahora, desde el parte de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, y bueno, del Ministerio de Cultura, en realidad no ha sido solamente otorgar los apoyos económicos, sino más bien hacer un seguimiento y un monitoreo de la ejecución de los mismos. En ese sentido, todos los colectivos han tenido monitores y monitoras que han estado a cargo de acompañar este proceso, ¿no? De llamarlos semanalmente para saber cómo están ejecutando, cómo están implementando las actividades, resolver algunas consultas, por ejemplo, mira, revisar las monografías, ayudar, por ejemplo, en la toma de fotografías, indicar de qué manera se pueden hacer, en la parte del registro audiovisual también. Entonces, yo creo que lo bueno de los decretos de urgencia no solamente ha sido ser un mecanismo de mitigación económico, sino ha sido brindar un servicio completo a las comunidades de portadores, ¿no? Y saber que esta gestión nuevamente, si bien es una gestión de las comunidades, el sector público y privado también tiene un rol importante, ¿no? Que es acompañar respetando las iniciativas colectivas. Y bueno, ya finalmente, perdón, creo que me extendí un poquito, los aprendizajes que nos deja también estos decretos ha sido que las mesas de diálogo son completamente importantes, no son trascendentales poder articular con las comunidades, con las autoridades locales. El fortalecimiento con las direcciones desconcentradas de cultura también ha sido esencial,
poder llegar con el apoyo de especialistas de las direcciones desconcentradas a lugares, a localidades donde a veces nosotros tenemos dificultades de internet, nos ha permitido pues también ver cuáles son las brechas que tiene nuestro país, ¿no? Y tratar de buscar la manera de poder llegar también a comunidades y que puedan participar de estos apoyos económicos. El fortalecimiento de las capacidades, en los 4 ejemplos, que hay una asistencia técnica muy cercana a las comunidades de portadores, y finalmente pues hay una autorreflexión y gestión de medidas de salvaguardia de las expresiones del patrimonio cultural por los propios portadores. Y ya con eso cerré, y voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fiorella, por tu participación, por presentarnos este trabajo desde la Dirección de Patrimonio Inmaterial, que dirige además nuestra Soledad Mujica. Recordarles a los asistentes y a quienes nos están viendo a través de las diferentes plataformas que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Facebook, tanto de Cultura 24 TV como a través de creo que el Facebook Chat. Así que por favor no dejen de hacerlo, ya están llegando las preguntas, así que por favor recuerden que la idea también es generar un intercambio con quienes están asistiendo. Dicho esto, pasamos la palabra a Héctor Walde. Héctor, por favor, me dices también, por favor, para ir compartiendo en la pantalla. Estamos. No te estamos escuchando, Héctor, por favor. Y ahora sí, perdón, disculpen. No te preocupes. Quería empezar con la parte que correspondía al tema de la pandemia. Nosotros, desde la Municipalidad de Lima, hemos tenido un receso muy breve el año pasado, en los primeros meses de la cuarentena. En el caso de ProLima, solamente las áreas técnicas pararon, las áreas operativas continuaron trabajando en apoyo a los programas sociales, el programa de apoyo a la comunidad que había sido afectada por el COVID, reparto de alimentos, reparto de medicinas, todo el equipo operativo que podía acompañarlo estaba trabajando de manera permanente. Después de esos 2-3 meses nos hemos reintegrado y ya no hemos vuelto a parar. En el caso de las investigaciones arqueológicas, gracias a que nuestros protocolos de bioseguridad nos permiten trabajar en espacios abiertos, sin limitaciones ni restricciones. Debemos acordar pues, que las excavaciones arqueológicas, en el mayor de los casos, son hechas pues, en espacios abiertos. Trabajamos muy poco en espacios cerrados, con el distanciamiento social necesario, entonces las actividades prácticamente no han parado. Y eso nos ha permitido incluso avanzar mucho más de lo que pensábamos frente a otros equipos de trabajo, en la medida que hemos tenido la ciudad pues, prácticamente para nosotros. Sin molestar mucho, sin generar muchos desvíos de tránsito, sin que nos odien los vecinos por levantar mucho polvo, ni todas esas cosas que pasa de manera cotidiana cuando realizamos investigaciones arqueológicas. Entonces podemos decir que hemos aprovechado bastante bien este tiempo, hemos continuado el trabajo entonces desde todo punto de vista, y no solamente el componente arqueológico, sino también el equipo de conservación, los equipos de riesgo, de apuntalamiento, en fin, todas las técnicas que trabajan en la gerencia de ProLima. Bueno, como les comenté en la primera parte, nosotros trabajamos en el marco de un plan maestro. El plan maestro es la herramienta de gestión de la recuperación del centro histórico. En esta herramienta de gestión tenemos contemplados varios proyectos identificados en el eje número 1. En ese proyecto que estamos contemplados en el plan maestro, tenemos los proyectos de investigación propiamente señalados en el plan maestro, es decir, ahí tenemos una serie de 8 proyectos de investigación arqueológica que tratan de llenar vacíos importantes en la historia, digamos, material del Centro Histórico de Lima, huecos de información. Debemos recordar que la mayoría de las investigaciones arqueológicas en el Perú están orientadas al tema prehispánico. Hay como una suerte de sinónimo entre arqueólogo
y investigador en temas prehispánicos. Cuando tú le hablas a un arqueólogo de épocas virreinales o republicanas, son temas que no conocen o no han trabajado por estar dedicados casi a la exclusividad al tema prehispánico. Incluso en nuestra jerga, cuando los arqueólogos se refieren a hemos encontrado restos arqueológicos, se están refiriendo a restos de la época prehispánica, más no a restos de la época virreinal. Entonces, nosotros tenemos muchos huecos en la información referida a temas virreinales y republicanos para el Centro Histórico de Lima. Entonces tenemos un paquete de proyectos desde ese punto de vista para llenar esos vacíos. Luego tenemos los proyectos de investigación en espacios públicos. Nosotros tenemos una cartera de proyectos en el plan maestro, en los ejes de primer orden, en los ejes estructurantes, de recuperación del espacio público. Eso implica mantenimiento de fachadas, repavimentación, restauración de los monumentos, de las esculturas, en algunos casos también la restauración de algunos inmuebles. Entonces, en esos proyectos hemos logrado que previo a la intervención de los espacios públicos se realice investigación arqueológica. Eso para nosotros es un gran logro en la medida de que antes no se realizaba ese tipo de trabajos. Hoy por hoy, aprovechando que se va a cambiar un pavimento, es decir, vamos a remover una plazuela, la vamos a remozar, se va a refrescar, antes de ponerle el piso nuevo, aprovechamos los arqueólogos y hacemos todos los huecos del mundo sin molestar mucho y recuperamos la secuencia de ocupación de ese espacio público. Otro tema de trabajo otra línea de trabajo es la intervención de emergencia en obras de vía pública, es decir, las empresas prestadoras de servicios nos revientan las pistas y las veredas todo el tiempo para mejorar los servicios de agua, de saneamiento, para el soterramiento hoy en día de los cables de iluminación, que se hace ahora actualmente en todos los centros históricos. Ya en el breve plazo ya no tendremos cables colgados en nuestros monumentos, en los centros históricos, todos van a ser soterrados, y eso es un tema que por seguridad y un tema estético va a hacer que la ciudad se vea mucho mejor. Entonces, como parte de esos trabajos se encuentran a veces restos arqueológicos que obviamente nadie tenía conocimiento que podían aparecer. Entonces, hacemos investigación y recuperamos también desde el punto de vista de emergencia estos restos arqueológicos. Después de eso tenemos una publicación que estamos trabajando, es la llamada Revista Lima, que tiene como objetivo principal llegar pues precisamente al ciudadano de Lima y obviamente del resto del país y de otros centros históricos, contándoles la historia de las investigaciones que estamos realizando, no solamente nosotros como ciudad, sino también las investigaciones que hacen universidades o académicos también en el mismo espacio. Tanto las que se hacen actualmente como las que se hicieron en los últimos años. Estamos por sacar el primer número, es un parto realmente sacar una publicación. Es la primera vez que me involucro en un proyecto de esa naturaleza y es realmente muy satisfactorio, pero muy laborioso. Y para hacer el primer número, con mayor razón. Luego nosotros hemos identificado la necesidad de tener un espacio donde almacenar, investigar las colecciones arqueológicas que recuperamos en el marco de estos proyectos y luego también exponerlas. Entonces hemos creado a través de la ordenanza que aprueba el Reglamento Único de Administración del Centro Histórico, hemos creado en el artículo 21 de la disposición transitoria, o de la disposición final, perdón, el Centro de Investigación y Exposición del Patrimonio Arqueológico del Centro Histórico de Lima. Entonces, para eso estamos formulando un convenio de custodia de todas las colecciones arqueológicas con el Ministerio de Cultura. Como ustedes deben saber, las colecciones arqueológicas por ley pertenecen al Estado, pertenecen a la Nación, pero están bajo jurisdicción del Estado. Entonces, el Ministerio de Cultura tiene que autorizarnos la tenencia de esas colecciones para poder exhibirlas también en este centro de exposición. Y estamos también a la búsqueda pues, del local ideal para poder hacer esto. Entonces, en este primer año de implementación del Plan Maestro, y pese a la pandemia, hemos logrado poder hacer varios trabajos en esa línea. La siguiente lámina. En la siguiente lámina. Bueno, esa es nuestra Lima horrible, ya.
En esta lámina podemos ver el proyecto de investigación contemplados en el plan maestro. Este es el proyecto de investigación de las murallas, baluartes y tajamares de Lima. Pocos saben que el centro histórico de Lima estuvo rodeada de una muralla que funcionó como 300 años. Es una muralla que protegía, en teoría, la ciudad de las posibles incursiones de los piratas y corsarios, ingleses, holandeses, franceses, que circunnavegaban los mares y las colonias hispanoamericanas. Entonces, con la llegada del pirata Francis Drake a Panamá, un hecho documentado y muy doloroso, la gente en Lima quedó asustadísima de la posibilidad de que los piratas pudieran saquear Lima en su momento. Estamos hablando de 1600 aproximadamente. Luego, un esfuerzo comunitario enorme en el que se unían los gremios, el Estado, las familias importantes, se construye una muralla que circunda toda la ciudad de Lima. Un proyecto muy rápido. Lima tenía la ventaja pues, que está separada del océano, tiene un puerto, como es el puerto del Callao, donde estaba anclada todos los navíos o la flota del Mar del Sur. Entonces, en realidad, Lima nunca fue saqueada por los piratas, siempre se desistía rápidamente de las incursiones de piratas y corsarios. Entonces, la muralla nunca fue utilizada para los fines que fueron creadas. Porras Barrenechea dice que nuestra muralla murió virgen de pólvora. Y es que en realidad nunca fue para los fines que fue creada. Nunca, pero sirvió, por otro lado, para contener el contrabando, para mejorar, digamos, los temas de lo que hoy llamamos inseguridad ciudadana. Entonces, la muralla cumplió una función importante durante los primeros 300 años, pero luego el crecimiento de la ciudad empujó a la demolición de las murallas, y las murallas terminaron convirtiéndose en las grandes avenidas que hoy rodean el centro histórico, ¿no? La avenida Grau, el Paseo Colón, la avenida Alfonso Ugarte y las plazas que están en esos ejes. Entonces quedaron de las murallas unos baluartes en la zona del Cercado de Lima, atrás del pueblo de indios. Y bueno, nosotros ahora con esta investigación lo que queremos es recuperar testimonios de la traza de la muralla en los espacios que queremos también incorporar a la ciudad. Este proyecto de recuperación de la muralla está de la mano con el proyecto de recuperación paisajística del río Rímac. Es decir, en el eje del río Rímac está la muralla precisamente y los tajamares que protegían en ese lado de la ciudad. Y actualmente no existen, esos fueron demolidos, fueron rellenados, inclusive se construyeron manzanas y viviendas encima de ellos. Entonces, en los sectores que están libres, como se puede ver en esas fotos, hemos hecho excavaciones arqueológicas y hemos encontrado en algunos casos los cimientos de esos baluartes o esas murallas. Pero en el camino hemos encontrado toneladas de material arqueológico del siglo XVIII y XIX, principalmente. Es decir, posterior a las murallas. Cuando han sido rellenadas para nivelar todo el escombro de las demoliciones de la ciudad, inclusive de los terremotos, terminó de alguna manera en el borde del río, como se sigue haciendo hoy en día, y niveló los cimientos de la muralla, y hoy hemos recuperado una colección muy importante de esos materiales, sobre todo de loza del siglo XIX. Ese proyecto continúa el componente de investigación. A raíz de este proyecto hemos encontrado restos del molino de Aliaga, un molino del siglo XVI, a pocos metros del Palacio de Gobierno. Y luego vamos a pasar a los componentes de conservación y puesta en valor. Ahora estamos diseñando con los arquitectos todo lo que sería pues, los cercos de protección, la señalética, la iluminación, las pasarelas, para presentarlo al Ministerio de Cultura y obtener las autorizaciones del caso. Yo creo que para finales del próximo año debemos tener completamente recuperado estas secciones que hemos encontrado de la muralla e incorporados a la trama de la ciudad. Otro proyecto que tenemos, la siguiente lámina, es el proyecto de investigación que es en espacios públicos. En la foto de la izquierda ustedes pueden ver la plazuela de San Francisco. Muchos no sabrán, pero San Francisco fue el primer monumento del Perú, el primer monumento histórico que fue declarado Patrimonio Mundial. La declaración de Lima como Patrimonio Mundial es una extensión de la declaración original del conjunto franciscano. El conjunto de San Francisco, así como Lima, fue declarado
Patrimonio Mundial por sus valores de excepcionalidad, es decir, principalmente de los componentes arquitectónicos. Porque como bien saben, Lima ha desarrollado un estilo arquitectónico propio antes del terremoto de 1746 y sobre todo posterior a este, coincidiendo precisamente con el barroco limeño o el barroco peruano. Entonces lo que ustedes están viendo ahí son excavaciones que hemos hecho en la plazuela de San Francisco, al pie de la plazuela, de la iglesia de la Soledad, con la intención de ver cómo el espacio público ha ido cambiando a través del tiempo. Esa plazuela que ustedes la ven ahora, una plazuela empedrada, en algún momento también fue un parque, y antes de eso fue una plaza con un empedrado de cantos rodados. En la foto grande donde está la iglesia pueden ver parte de los muros de la antigua iglesia de la Soledad, una iglesia que funcionó entre 1603 y 1670. Después fue demolida para alinear la iglesia de la Soledad con la fachada del conjunto franciscano y ampliar la plaza. Entonces nosotros hemos encontrado los cimientos de esta iglesia, y lo que pueden ver a la derecha son las fotografías de los azulejos que decoraban la cripta sepulcro que estaba ubicada bajo el altar mayor de la antigua iglesia de la Soledad, que fue demolida a finales de 1670 aproximadamente. La actual iglesia es de esa época, de 1670 y tantos, ¿no? Y es la que está hasta la fecha. Entonces actualmente tenemos un proyecto de recuperación de todo este espacio, es un proyecto que implica la demolición de un cerco que fue construido en la época de Andrade, la apertura de la plaza hacia las calles, porque va de la mano también con un proyecto de peatonalización del eje Ancash, del eje Lampa, y todo este espacio se va a convertir en un espacio amigable, súper transitable, muy seguro, con un proyecto de mobiliario urbano nuevo, con iluminación, con señalética, con una recuperación de las fachadas del entorno y también con las fachadas del conjunto franciscano. Estamos hablando de la Iglesia de la Soledad, la Iglesia de San Francisco y la Iglesia del Milagro. Todas esas tres iglesias forman parte del conjunto franciscano y el proyecto de recuperación debe estar empezando en unos 2 meses. Estos elementos arqueológicos se han convertido entonces en un insumo como al proyecto de recuperación del espacio público. Si bien es cierto, no se va a exponer toda el área que ustedes están viendo en la foto, la sección con azulejos va a ser expuesta a través de una ventana arqueológica, es como lo llaman los arquitectos, para que la gente pueda observar desde el espacio público ese espacio recuperado a través de la investigación arqueológica. Así como estamos haciendo este trabajo en la plazuela de San Francisco, lo hemos hecho en la plazuela de Santo Domingo, lo estamos haciendo actualmente en la Plaza Francia, donde está la iglesia de la Recoleta, y así en otros espacios estamos proyectando en la plazuela de Monserrate investigaciones del mismo tipo. La siguiente ilustración, van a ver los trabajos de emergencia en vías públicas. En la foto de la izquierda, esto es una berma que conduce desde Palacio de Gobierno a los estacionamientos de la Alameda Chabuca Grande, habilitando esas tuberías de plástico que tenían una fuga de agua. Los jardineros se encontraron con una depresión, nos llamaron inmediatamente a los arqueólogos porque pensaban que habían encontrado pues, un túnel que unía el Palacio de Gobierno con Callao, con, no sé, con Londres, era lo máximo, ¿no? Y obviamente no era nada de ese tipo, pero era un elemento arqueológico para investigar. Así que hicimos un trabajo de investigación y hoy no tengo una foto actualizada, pero actualmente hemos excavado toda la berma. Lo que comenzó como un hallazgo fortuito en una obra, se ha convertido ahora en un proyecto de investigación enorme, muy grande, donde hemos encontrado restos de la antigua manzana que estaba ahí, una manzana que fue demolida en 1950 y que funcionó por lo menos 200 años en ese espacio. Y hemos encontrado la superposición de casas desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Y abajo de los cimientos de esas casas, hemos encontrado restos de la muralla de Lima, que fue construida alrededor de 1680. Pero debajo de esas murallas hemos encontrado todavía restos de un molino
de granos del conquistador don Jerónimo de Aliaga de 1540. Entonces la investigación, y todavía no llegamos a estratos inferiores. Entonces la investigación en un lugar que nadie pensaba que había sido, o sea, que había sido todo destruido y nivelado para hacer esta gigantesca Alameda de Chabuca Granda, todavía mostraba evidencias arqueológicas muy interesantes. Seguimos excavando todavía en ese proyecto, y esto es parte de lo que se va a incorporar al gran proyecto de las murallas de Lima que les comentaba previamente. Y luego, durante la apertura de canal, reparaciones de tuberías de agua y de desagüe, ha aparecido lo que ustedes ven ahí, restos de los albañales, que son los antiguos desagües virreinales y republicanos de la ciudad, tuberías de cerámica, y casualmente algunos muros, a veces que cruzan por las calles, y material arqueológico válido, digamos que forman parte de los rellenos urbanos, productos de los terremotos, cerámica que hemos encontrado desde el siglo XVI hacia arriba. Bien, la siguiente, creo que vamos a hablar en esa otra lámina de las publicaciones. Nosotros estuvimos trabajando con el Ministerio de Cultura unas 3 publicaciones sobre los 3 valles que forman la ciudad metropolitana, el Valle de Chillón, Rímac y Lurín, donde a través de la fotografía aérea se ve la evolución más o menos de los espacios arqueológicos de esos 3 valles. Pero sobre todo estamos trabajando en esta publicación que les comentaba, que es la revista Lima, que le aparece a la izquierda, con una serie de contribuciones de investigadores que han trabajado en Lima en los últimos 30 años y que tienen publicaciones inéditas que nunca han salido a la luz, y en la cual presentamos un estado de la cuestión de la investigación arqueológica en el centro histórico de Lima. Resulta que para los investigadores de ciudades como Quito, Buenos Aires, Santiago, la investigación arqueológica virreinalia republicana de Lima es equivalente a 0. Ellos están escandalizados por la ausencia de publicaciones académicas y de difusión de los trabajos arqueológicos de esos periodos. Y es por esto que les comentaba que por un tema de formación profesional o de formación, la mayoría de los arqueólogos nos dedicamos a los temas prehispánicos y hemos dejado un poco de lado el tema virreinario republicano. Mientras que en esos otros espacios, en otras ciudades, esos lugares sí son lugares de investigación histórica, porque no tienen temas prehispánicos importantes o relevantes, o por temas de conservación, los restos arqueológicos de otros periodos no se han conservado. Pero han hecho mucha investigación sobre los patrones arquitectónicos, las secuencias históricas, trabajo en iglesias, en casas haciendas, en ingenios, en proyectos de todo tipo, y han generado una información muy grande. Uno de los reclamos más importantes que nos hacen los investigadores de afuera es por qué hasta ahora en Lima se le sigue diciendo cerámica de Panamá a la cerámica virreinal del siglo XVI y XVII. Y es porque así se bautizó hace 50 años por unos investigadores que trabajaron en Panamá, americanos por supuesto. Ellos bautizaron los estilos alfareros de esa época como los estilos de Panamá. Entonces, cada vez que alguien encuentra una cerámica de ese tipo, sea en Lima o sea en Buenos Aires, le dice cerámica del estilo Panamá. Pero tanto los de Panamá como los de Buenos Aires, Santiago, Quito y cualquier ciudad que se les ocurra, saben que esa cerámica se producía en Lima. Porque Lima tenía una larga tradición, como Perú, de fabricación de alfarería. Entonces, en la época virreinal, los alfareros también siguieron produciendo cerámica, pero del estilo ya europeizado, lo que llamamos esta cerámica vidriada. Entonces, hoy por hoy ya estamos tratando de llenar ese vacío con nuestras investigaciones, y en esta revista ya estamos lanzando las primeras propuestas sobre este vacío y este gran reclamo que hacían los investigadores de otras partes de América. Bien, y la última lámina es sobre la creación de un espacio que es nuestro centro de investigación y exposición del patrimonio arqueológico del centro histórico. Es decir, por un lado hemos identificado las problemáticas de las investigaciones arqueológicas a través del tiempo, hemos hecho un estado de la cuestión de cómo anda la arqueología en Lima, hemos comenzado a hacer investigaciones que responden a llenar esos vacíos, tenemos investigaciones
en espacios públicos que indirectamente están también aportando información. Tenemos investigaciones sobre hallazgos fortuitos durante la ejecución de obras de servicios en la ciudad. Todo eso está generando un cúmulo de datos, tanto desde el punto de vista de información como de colecciones materiales. Entonces nosotros somos de la idea que esas colecciones pues, no pueden terminar refundidas en un depósito del Ministerio de Cultura, sino deberían estar acopiadas en un espacio dentro del Centro Histórico de Lima, para que los investigadores y los visitantes de la ciudad puedan apreciar lo que había dentro de Lima. Entonces, afortunadamente, los funcionarios actuales del ministerio han entendido esa lógica y estamos a punto de firmar un convenio en el cual nos dan la custodia de las colecciones que vamos a recuperar nosotros, que estamos recuperando nosotros como Municipalidad de Lima, pero que pueden recuperar terceros también en el ámbito del Centro Histórico de Lima. Y bueno, estamos a la búsqueda de un espacio, de una casa así como la que ustedes están viendo a la izquierda, para poder hacerla y convertirla en este centro de investigación y exposición, en la cual podamos reunir un monumento arquitectónico de primer orden de la época virreinal o republicana con la historia de esos periodos. Ahora bien, curioso es que pese a que en la esencia toda la investigación se orienta a los temas virreinales y republicanos, también hemos encontrado cerámica prehispánica en el Centro Histórico de Lima, más no las grandes pirámides o el famoso palacio de Taurichusco que recrearon los arquitectos como Hart-Terré o Gunther y nos regalaron unas estampas que hasta ahora las tenemos grabadas en las retinas, donde hay unas huacas fabulosas, donde se construyó el Palacio de Gobierno después encima, o la Catedral de Lima. Esas estampas hasta la fecha no tienen un reflejo, digamos, ni en la investigación arqueológica ni en la investigación histórica. Todo lo contrario, todos los datos nos dan las señas de que en esa área eran campos de cultivo. Mientras que la única huaca que está documentada en las ciudades de Lima está ubicada en Barrios Altos, que era la famosa huaca de Santana, de la cual no queda nada, porque fue utilizado como una cantera, pero donde existe una información o una documentación abundante, administrativa, en los archivos del Cabildo y en toda la documentación administrativa hispana de la ciudad, ¿no? Entonces, no tenemos restos de pirámides ni de huacas del siglo XVI, de la época de los incas o los sishmas, pero sí tenemos restos arqueológicos muy antiguos, de la época del estilo que se llama Huayco, que es el periodo blanco sobre rojo. Estamos hablando alrededor del año 200 después de Cristo. Más o menos contemporánea a la huaca Guayamarca, los que conocen Lima, un poco antes de la huaca Pucllana en Miraflores. Y de eso estamos encontrando bastantes restos arqueológicos regados en diferentes espacios que estamos interviniendo. Eso quiere decir que dentro de poco quizás vamos a reformular un poco la historia prehispánica de ese espacio de Lima, y tenemos precisamente a través de este centro de investigación y la revista la posibilidad de poder llegar a muchos más ciudadanos que quizás no tengan la oportunidad de poder visitar el Centro Histórico de Lima. Debemos acordarnos que la mayoría de estos proyectos van a terminar también en la musealización o la puesta en valor de estos espacios arquitectónicos. Es decir, en el caso de San Francisco, con la instalación de vitrinas o estas ventanas arqueológicas iluminadas, acondicionadas climáticamente, y en el caso, por ejemplo, de la muralla, van a tener sus rejitas, sus coberturas, y van a tener el mejor tratamiento posible para que se preserven y la gente pueda visitar. Entonces, todos estos testimonios que pertenecen a diferentes etapas de la historia de la ciudad van a involucrarse en los proyectos arquitectónicos de la mejor manera para que el ciudadano, el visitante, el usuario de la ciudad pueda ampliar su conocimiento sobre el espacio donde reside, donde trabaja o visita. Y siempre desde el punto de vista de la recuperación de la ciudad, se entiende que eso suma a la calidad también de vida del habitante y refuerza un poco también desde el punto de vista turístico la idea de Lima como producto turístico. Es decir, Lima también es vista de alguna manera de esa forma, y estos trabajos también contribuyen indirectamente a darle mayor valor patrimonial al Centro Histórico de Lima. Creo que esa es la última ilustración. ¿Es correcto? Correcto. Bien, eso es lo que yo quería comentarles. No sé si me he pasado el tiempo. En todo caso,
llanísimo a cualquier pregunta o comentario. Gracias. Gracias a los tres por estas participaciones súper interesantes desde sus diferentes espacios y también desde diferentes puntos de vista que nos hacen entender en realidad lo importante que es socializar el uso social del patrimonio, de sus diferentes manifestaciones. Carlos, ¿tenemos preguntas? A mí me ha llegado una, no sé si lleguen más, no va a haber el tiempo tampoco para hacerlo, pero vamos con esta. Dice, mi pregunta va por las declaratorias de patrimonio cultural. Uy, eso va para Fiorella. Que si bien las designaciones protegen las prácticas culturales, estas no terminan de proteger a sus principales cultores y preservadores, lo más evidente el contexto de pandemia. ¿Se está trabajando en la idea de bienestar social en relación a las designaciones? Pues las culturas se dinamizan y mantienen vivas gracias a los miembros de su sociedad. Creo que pregunta si es que están realizando algún tipo de apoyo directamente con aquellas prácticas, saberes o cultores o portadores que han sido designados con como patrimonio vivo, por ejemplo, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. De hecho, este año han salido 2 pensiones de gracias para danzantes de tijeras, no solamente por su amplio conocimiento y gestión de salvaguardia de la manifestación cultural, ¿no? Sino también porque han sido difusores a nivel nacional e internacional durante muchísimo tiempo. Pero nuevamente, no hay como sector Ministerio de Cultura, no se ha entregado, por ejemplo, ningún tipo de bono, sino más bien los apoyos económicos han sido destinados a través de proyectos colectivos. Bueno, esto ha sido por designación, ¿no? Pero sí hay gestiones, por ejemplo, que en cuestiones muy particulares e individuales se da un proceso a través de pensión de gracia que finalmente, por ejemplo, puede ser apoyado con el reconocimiento de personalidad meritoria de la cultura, también puede ser apoyado con otro tipo de reconocimientos regionales que pueden sustentar un expediente para la solicitud de pensión de gracia ante otra instancia, ¿no? Muy bien, Fiorella, muy interesante la pregunta y la respuesta, sobre todo que digamos, da solución a a una preocupación de la persona que nos pregunta. Y hay una otra pregunta. ¿La gestión social que realiza corresponde a una política pública o es iniciativa de su gestión? Para Bernarda, entiendo. Es mixto. Nosotros somos una entidad del Ministerio de Cultura, pero trabajamos, como dije, horizontalmente con la comunidad y la comunidad participa activamente de las decisiones que tienen que ver con el desarrollo del pueblo. Así es que, pero es una experiencia que creo que está medio en solitario en el país, ¿no? Porque, y es muy rara porque es lo que me dice mucha gente, porque la participación de las instituciones es muy clara, es muy armoniosa, es muy respetuosa. Hace poco tuve un diálogo con unos amigos de Brasil y ellos me decían que era muy raro encontrar una experiencia en donde todas las instituciones se ponen de acuerdo por el bien común, por el desarrollo comunitario, por la protección del patrimonio, y en donde no existen ni rivalidades, ni quién es mejor que el otro, ni qué institución es mayor que la otra, ¿no? Es una experiencia bien, bien interesante que, como digo, es altamente participativa y con derechos y obligaciones de todos por igual. Muy bien, Bernarda, muchísimas gracias. Carinta, creo Sí. que con esta respuesta cerramos. Sí. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, a los participantes, los tres participantes que han tenido estas ganas y esta ímpetu de contarnos lo que están haciendo y celebrar así de alguna manera el Día de los Museos y también el Día de la Diversidad Cultural, Carlos. Cierto, cierto. Exactamente. Y también, bueno, a la gente que
de alguna manera nos ha seguido a través de las redes sociales y de Canal Cultura 24, a quien también agradezco por siempre acompañarnos en a lo largo de este foro. Nada más, ha sido creo una sesión maratónica, un poco larga, pero creo que súper interesante. Carlos, ¿alguna palabra final? Sí, sí, muchísimas gracias por darme la palabra. A mí me queda claro que la gestión social del patrimonio cultural, de acuerdo a cómo nuestros expositores lo han planteado, se entiende como ese generar vínculos, acciones y mecanismos que promuevan la inclusión y la vinculación con la comunidad, ¿no? Como lo dice Bernie, ¿no? O como dice Héctor, con la ciudadanía. Y Fiorella nos habla de los portadores, ¿no? En su incorporación en la gestación de proyectos sociales culturales, logrando pertenencia, apropiación y participación en la toma de decisiones y en su desarrollo. No por gusto hoy en día las instituciones de gestión de patrimonio cultural, arqueológico, inmaterial, museos, centros históricos y paisajes culturales cuentan con una considerable valoración de la ciudadanía, y muy en particular por los miembros de las comunidades donde se desarrollan sus actividades y proyectos. Eso se debe sin duda al trabajo de ustedes, amigos que nos han acompañado esta noche, la buena utilización de las normativas y leyes nacionales y supranacionales que nos han comentado, sumado a la incorporación y participación de instancias de cooperación con las que han articulado esta visión, generando una narrativa nueva de acciones de gestión social del patrimonio cultural. Hemos cumplido con lo programado para esta jornada. Me despido de ustedes a nombre de la Universidad Católica Santo Toribio en Mogrovejo y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, agradeciéndoles muy especialmente a ustedes, nuestros panelistas en este tercer capítulo del foro virtual Diálogos de Gestión Cultural en el Perú. Así también a Cultura 24 del Ministerio de Cultura por la transmisión. Muchísimas gracias, Bernarda, fue muy grato verte y escuchar tu concepto de ecomuseo. Fiorella, un gran gusto y felicitaciones por ese hermoso trabajo de salvaguardia y difusión del patrimonio, de la promoción de los maestros artesanos a través de Rurak Maki. Héctor, gracias infinitas por tu participación y por la gran ambición con el proyecto que llevan adelante en ProLima. Estoy seguro que marcará un cambio en la gestión del patrimonio histórico. Bueno, Karina, gracias nuevamente, y muy buenas noches. Y hasta el cuarto y el cierre de este bloque. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Luego, gracias. Hasta pronto. Sí. Chao, chao.